Ok. Sí, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Es un gusto saludarles. Por acá Jesús Martínez de Cetris Paribus. Es para mí un gran placer, bueno, acompañarles el día de hoy en esta ocasión, este webinar que nos va a presentar Marcelo. Bueno, antes de presentar formalmente a nuestro ponente el día de hoy, quería agradecer a todo el equipo también del Club de Finanzas, en particular a Luz María, a Juliana, a Diego, y bueno, en general a todo el equipo que en conjunto con el equipo de Ceteris Paribus, mi persona y mi compañera María Eugenia, pues llevamos a cabo esta iniciativa que fue el concurso de redacción de artículos, en el cual pues recibimos una cantidad de artículos de muy buena calidad. Fue una decisión bastante difícil, pero bueno, al final seleccionamos tres que fueron los artículos con los temas más interesantes, con los temas más completos y que en su reacción y en su desarrollo pues fueron los que cumplieron con todos los parámetros de excelencia que se buscaban, ¿no? Entonces agradecidos con el equipo del Club de Finanzas y también con todos los que participaron, si hay alguno aquí también que tuvo oportunidad de participar. Bueno, digamos, entre toda esta cantidad de artículos que recibimos, tuvimos tres ganadores, entre los cuales pues nuestro ponente del día de hoy, Marcelo, pues obtuvo el primer lugar con su tema que fue Crónica de una crisis, la quiebra bancaria del año 1994, ¿no? Y bueno, como parte, digamos, de esa iniciativa que nosotros quisimos impulsar, pues se incluyó la posibilidad de que el ganador pues diera un webinar, una presentación sobre pues, su artículo, sobre su tema que desarrolló, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, les voy a presentar entonces a Marcelo. Marcelo es tesista de Contaduría Pública en la Universidad de Oriente y además pues es colaborador del medio digital Asilo Digital y la revista académica interuniversitaria 430, y actualmente se encuentra desarrollando pasantías en la empresa Cacao San José, parte de la Casa Franceschi. Entonces, bueno, sin más que agregar, una vez más agradecido por la oportunidad, agradecido también por el apoyo a esta iniciativa. Y bueno, esperamos que tanto Ceteris Paribus como el Club de Finanzas pues continúen impulsando este tipo de iniciativas y que personas como Marcelo pues eh, sigan colaborando, sigan aportando sus conocimientos en esta área tan bonita que es la investigación. Entonces, bueno, te doy el pase, Marcelo. Estoy por acá por cualquier temita, estoy a la orden y te voy a ir pasando las láminas, me vas avisando. Bueno, Ok. A continuación, quisiera compartir una frase que he considerado que puede ser el lema de este seminario, que eh, es del profesor Ben Bernanke, que fue presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos y Premio Nobel de Economía, también es una de las grandes autoridades a nivel mundial en cuanto a la investigación sobre quiebras bancarias, que decía que es importante aprender de los errores pasados para evitar que se repita, considerando que un hecho sumamente común dentro de las economías a nivel mundial son las crisis financieras y casi siempre se producen por los mismos factores, ya sea por una mala administración de los recursos, por deficiencias en la administración o en la gerencia, o por deficiencias también en las regulaciones existentes. Siguiente lámina, por favor. El sistema bancario venezolano tiene una consolidación reciente, por decirlo de algún modo. Sin embargo, se produjeron unos intentos desde el siglo XIX. En el siglo XIX, específicamente en el año 1839, se crea el primer banco en Venezuela, que tiene una participación de creación privada y es el Banco Colonial Británico. Este banco, esta institución, fue fundada por Leandro de Miranda, hijo de Francisco de Miranda, y sus operaciones duran un lapso de 10 años. Luego, en 1841, desde el Estado venezolano, específicamente desde el Congreso, se formula una propuesta de creación de un banco mixto. De esta forma surge el Banco Nacional de Venezuela a través de la primera ley de bancos. Este banco, su capital era de 40%, provenía del sector privado
20% provenía del sector público o del Estado y el otro 40% por suscripciones públicas. En 1860 se aprueba una nueva ley de bancos que sienta las bases para la creación y operación de instituciones financieras. También debo destacarle que este Banco Nacional de Venezuela, creado por el Congreso en 1841, tuvo que cesar operaciones en 1850 por una decisión del mismo Congreso. En 1861 se funda el Banco de Venezuela, que no tiene ningún tipo de relación con el actual, que tuvo que cerrar operaciones por la Guerra Federal. Y aquí quiero hacerles un paréntesis. Recordemos que Venezuela en el siglo XIX era un país altamente inestable, debido fundamentalmente a los efectos de la Guerra de Independencia, la separación o la disolución de Colombia o la Gran Colombia, la Guerra Federal y la inestabilidad traída por los constantes conflictos entre los caudillos regionales, lo que configuraba prácticamente un sistema casi feudal donde cada uno de estos caudillos eran los amos y señores de estas regiones que controlaban. Y el país estaba desintegrado. Es más, era más fácil viajar de Maracaibo a Barranquilla que de Maracaibo a Caracas durante esa época y gran parte del siglo XX. Entre 1862 y 1863, y en otras oportunidades, se crea y se liquida el Banco Caracas. En 1883 se crea el Banco Comercial de Venezuela. Este banco pasaría a ser en 1890 el Banco de Venezuela, el que se mantiene en operaciones. Este era propiedad de Manuel Antonio Matos, una personalidad bastante renombrada durante los finales del siglo XIX y principios del XX, que inclusive encabezó la Revolución Libertadora, que fue un intento de derrocamiento del gobierno del presidente Cipriano Castro. En 1882 se funda el Banco de Maracaibo, que cesa operaciones en 1994. En 1917 ingresa al país Citibank con la creación de su oficina en Caracas, el Citibank de Venezuela. En ese mismo año se funda el Mercantile Bank of Caracas y que en 1925 se convierte en el Banco Neerlandés Venezolano y luego en el Banco Mercantil y Agrícola, el actual Banco Mercantil. En 1928 se produce un hecho importante, que es el ingreso del Estado en la actividad financiera y bancaria a través de la creación del Banco Obrero y del Banco Agrícola Pecuario. Y en 1939 se crea el BCB. Antes de la creación del BCB no existía política monetaria por parte del Estado. Y la acuñación y emisión de papel moneda correspondía a los bancos comerciales. La creación del BCB corresponde a una tendencia que venía generándose en Latinoamérica por parte de los estados para tratar de regular el sector financiero como una consecuencia de otra crisis, el gran crack del 29, y lo que llevó fundamentalmente a una mayor intervención del Estado en el sector financiero. En 1940, como parte de estas reformas, se crea la Superintendencia de Bancos. En 1953 se crea el Banco Provincial y en 1959 se funda la Asociación Bancaria Nacional, que es la actual Asociación Bancaria de Venezuela. La Venezuela Saudita se conoce así porque fue un periodo en la década de los 70, entre 1973 y 1977, en el que el país tuvo una afluencia importantísima de recursos, nunca vista hasta ese entonces, por concepto de renta petrolera, derivado de varias cosas. Primero, la crisis geopolítica de la guerra del Yom Kippur entre Israel y una coalición de países árabes encabezada por Egipto y Siria, y también la nacionalización de la industria petrolera y de las industrias básicas, el hierro y el acero, a través de las corporaciones de fomento y los bancos controlados o las instituciones controladas por el Estado. Esta situación empieza a cambiar a partir de los años, del año 77, en el que se presenta un mayor déficit en el sector externo y también un mayor déficit fiscal, lo que llevó al gobierno de Luis Herrera Camping a acometer medidas de liberalización de precios de bienes y servicios, buscando inducir el crecimiento de la economía nacional. Porque después de un periodo de
alto crecimiento con baja inflación, que fue un ejemplo en el mundo entre los años 60 y principios de los 70, el país empieza, o la economía venezolana empieza a estancarse. También se produce un shock petrolero al final de los años 70 por la guerra entre Irán e Irak, que en primer lugar permite aplacar ciertos desequilibrios, pero no se pudo generar confianza. Ahora nos vamos a los años 80, que constituyen la génesis de la crisis. Ya para esa época, el Estado se encontraba en una situación fiscal muy precaria, un alto déficit, había una ralentización de la actividad económica, un frenazo y también un aumento en la inflación, así como el crecimiento de la deuda externa venezolana. Algunos indicadores interesantes de esa época son, por ejemplo, la inflación en promedio entre 1964 y 1973 era de apenas 2,4%, pasando a 8,3% entre 1974 y 1978 y a 14,5% entre el 78 y el 82, con un estancamiento también notable de la economía, que pasó de crecer a un ritmo de 6,8% del PIB entre 1973 y 1977 a un 0,4% entre 1978 y 1982. La deuda externa en 1973 era de $1.000 millones, para pasar en un lapso apenas de 9 años a 35.000 millones. O sea, nos podemos imaginar la magnitud de lo que estaba pasando en esa época. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, se te escucha perfecto, Marcelo. Perfecto, gracias. Entonces, volvemos un poco al hilo de la exposición. En esta época también se mantuvo un tipo de cambio fijo, que era el mítico 430, que era el mítico 430, y todo esto pasaba en un esquema de represión financiera. La represión financiera es un mercado en el que el Estado controla de forma directa o indirecta aspectos fundamentales de los sistemas financieros, como lo son la imposición de restricciones a la entrada de nuevos intermediarios, los controles cambiarios o controles sobre la asignación selectiva del crédito y también la fijación unilateral de las tasas de interés. En el primer ámbito, que es la imposición de restricciones a nuevos actores o a nuevos intermediarios, en 1975 se produce un hecho importante que está en la próxima lámina. Si pueden pasarla, por favor. La siguiente, que es la venezolanización de la banca y la represión financiera. Como les explicaba, la represión financiera es un mercado en el que elementos como tasas de interés, asignación del crédito son controlados y administrados por el Estado, donde se imponen restricciones a la entrada de nuevos actores intermediarios financieros, así como controles de cambio, controles directos e indirectos sobre una parte significativa del mercado financiero. La venezolanización de la banca se produce en el año 1975 con una reforma a la Ley General de Bancos e Instituciones Financieras, en la que prácticamente se prohibía a agentes extranjeros a tener a tener actividad bancaria en Venezuela. Solo se le permitía a bancos foráneos tener sus oficinas corresponsales en el país sin captación de fondos del público, es decir, no podían recibir depósitos. También debemos destacar que el mercado financiero en Venezuela se cimentó en entidades especializadas, destacando la banca comercial. Y la industrialización del país a partir de la década de los 50 dio lugar al surgimiento de nuevas empresas que requirieron de créditos a largo plazo, que se originaban en el sector público, complementándose con créditos a corto plazo provistos por el sector privado. La intermediación se producía en medio de una concentración del crédito de mayores riesgos, y todo esto se debía a la debilidad de los organismos reguladores y la ausencia de normativa prudencial. Para los años 60 y 70 no existía normativa prudencial prácticamente, y la
entidad reguladora, que era la Superintendencia de Bancos, no contaba con la suficiente capacidad técnica y administrativa para regular y supervisar la industria bancaria venezolana. Todo esto se vio favorecido por la falta de desarrollo del mercado de capital y a largo plazo y la estabilidad del proceso económico. En 1975 era muy poco probable que Venezuela entrara en recesión, por ejemplo, o que se produjera una devaluación del tipo de cambio. Las expectativas eran altamente positivas. Las instituciones financieras del Estado en esta época tenían un peso importante en el mercado. En la década de los 70, la política económica se formula con base en la abundancia de recursos generada por el alza de los precios del petróleo. De allí podemos recordar una frase célebre de un presidente venezolano, que era administrar la abundancia con criterios de escasez. Esto se dio lugar a una expansión del gasto público, manifestado a través de un programa de inversiones en industrias básicas y servicios públicos, y también se crearon fondos sectoriales que ponían a disposición de la banca comercial y las sociedades financieras recursos que debían dirigirse a los sectores agrícolas e industriales. Hubo una expansión de la inversión pública en proyectos intensivos de capital que no podían ser financiados por el sistema financiero nacional, y se evidenció un crecimiento de las importaciones que derivó a un endeudamiento externo en expansión, haciendo necesario elevar los niveles de gasto público. El contexto macroeconómico de la crisis, que se presenta en la siguiente lámina, por favor, se resume en lo que le venía explicando. Un PIB estancado, una mayor inflación, una estabilidad cambiaria generada por el sostenimiento de un tipo de cambio fijo, el del 4.30, la regulación deficiente, a partir de la inexistencia de la normativa prudencial y de la incapacidad de los agentes reguladores, la fuga de capitales que se produjo a partir de las tasas de interés negativas. Debemos decir que en esta época, al controlar el Estado de forma directa las tasas de interés, sus indicadores reales, se hicieron negativos, por lo que era mejor para los agentes económicos con excedentes de recursos depositar sus recursos fuera del país, que iban a generar una mayor rentabilidad que dentro, así como los riesgos, rendimientos, captaciones e inversiones, las tasas de interés. En cuanto al rendimiento de la banca durante el comportamiento fiscal, en el comportamiento fiscal, sostenimiento del aparato del Estado, que era enorme para esa época, había retraso en las reformas para evitar la crisis, por ya sea falta de voluntad política, desconocimiento, temor al cambio, etc., y un incremento del gasto público y la crisis de la deuda. La crisis de la deuda se produce a partir de 1982, con la declaratoria de la mora de la deuda mexicana. Esto hizo que los servicios de la deuda latinoamericana se hicieran más caros, en un contexto en el que el Estado venezolano también estaba recibiendo menos ingresos petroleros. Y en 1984, en el gobierno de Jaime Lucinchi, se decidió implementar un programa de inversiones que era totalmente lo opuesto a lo que se requería. Implicó una expansión del gasto público que en cierta forma pudo motivar o pudo estimular la demanda. Sin embargo, profundizó las inestabilidades y los desequilibrios que existían para la época. En la siguiente lámina podemos ver el comportamiento de la banca en los años anteriores a la crisis. Por favor, la siguiente. Ok. Estas estadísticas son provistas por Ñáñez en 1997, una investigación realizada para el Banco Interamericano de Desarrollo, para el Banco Interamericano de Desarrollo y para la CEPAL sobre la crisis financiera y la regulación multibanco en el país. En el primer cuadro podemos observar la evolución de ciertos indicadores macroeconómicos. Por ejemplo, el gasto fiscal en 1986 representaba el 25,7% del Producto Interno Bruto. Y había las captaciones de la banca durante este periodo representaban un 30,3%
un 30,4% del Producto Interno Bruto. Y la cartera de créditos, el índice de intermediación financiera, mejor dicho, vemos cómo se incrementa. Esto tiene su explicación en la fuga de capitales, ya que los agentes económicos buscaban créditos con fines especulativos, es decir, obtenían los bolívares, los cambiaban por divisas y los sacaban del país, básicamente, con el fin de obtener mejores rendimientos fuera. Todo esto porque se daba un contexto en el que nada de estas situaciones estaban reguladas por la normativa venezolana. En el segundo cuadro podemos ver que el gasto fiscal entre 1989 y 1991 era altísimo, era el 24,3% del PIB. Sí, claro, se puede enviar por correo toda la información. Mientras que las tasas activas, las activas y las pasivas empiezan la libre flotación durante esta época, entre los años 1989 y 1984. 1989 y 1991, perdón. Aquí se producen las primeras intervenciones. En el año 1978 se realiza la primera intervención sobre el Banco Nacional de Descuento, que era uno de los más grandes del país para la época, pero no tuvo efecto sobre el resto del sistema. En 1982 se interviene el Banco de los Trabajadores de Venezuela, en el que el accionista mayoritario era la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la CTV, donde ambas instituciones tenían una política agresiva de captaciones gracias a la liberalización de las tasas de interés. Debo destacarles que en la etapa del gobierno de Luis Herrera Campins, en 1983, se produce una liberalización temporal y parcial de las tasas de interés. También estas instituciones destinaban una proporción significativa de sus fondos a inversiones que tenían resultados desfavorables. Las intervenciones en sí no provocaron un temor generalizado en el sistema, por lo que no tuvieron efectos considerables. En 1983, esta primera ola de intervenciones cierra con procesos sobre el Banco de Maracaibo y de Fomento Regional del Zulia y otras sociedades financieras como DITSA, Agroindustrial y Crenca, que también eran de una escala muy pequeña, por lo que no hubo una incidencia durante esta etapa en el sistema financiero nacional. En 1984 volvemos al régimen de administración sobre las tasas de interés. Era el gobierno del presidente Jaime Lucinchi. En esta etapa la economía seguía estancada y el gobierno buscaba estimular la demanda a través de un plan de inversiones públicas. Pero, y también la disminución de las tasas de interés. A pesar de esto, hubo una contracción de la cartera de crédito por la recesión económica y por la salida de capitales, y los depósitos se mantuvieron estables. A partir de 1986 se produjo una expansión en la demanda del crédito, generando un crecimiento en las captaciones. El destino de los fondos de los créditos fundamentalmente era para ir divisas y retirarlas del país. Estos depósitos, los depósitos generados por los nuevos créditos generaron una contracción en los depósitos comerciales. En 1984 hay una segunda ola de intervenciones sobre el Banco de Comercio. En 1984, 3 sociedades financieras son intervenidas y en 1988 se interviene otra sociedad financiera. Después de la intervención del Banco de Comercio, se crea el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Financiera. Una vez más, las crisis de las instituciones tuvieron sus orígenes en los malos manejos gerenciales y la concentración crediticia en sociedades relacionadas. La especialización y el control de las tasas de interés permitían a las sociedades financieras y a los bancos hipotecarios a realizar inversiones más riesgosas. En estas intervenciones, en las anteriores a 1994, uno de los factores determinantes fue el riesgo cambiario. También
el régimen de la represión financiera que les expliqué anteriormente provocó el desvío de recursos de instituciones reguladas hacia instituciones no reguladas que funcionaban paralelamente. Es decir, se produjo una migración de fondos de la banca comercial hacia las sociedades financieras, que tenían una mayor posibilidad de captaciones remuneradas, con menores exigencias de encaje y con menores restricciones sobre plazos y destinos de los créditos. Se produjo una disminución en las captaciones en la banca comercial y se produce un aumento de la participación de las sociedades financieras en el consolidado del sistema nacional. En 1986 se desarrollaron los fondos de activos líquidos de participaciones, captando fondos equivalentes al 11,5% del Producto Interno Bruto. Podemos ver en la siguiente lámina, por favor, ciertos indicadores interesantes para evaluar, como son las tasas de interés reales y el crédito bancario en 1988 y 1993, los 5 años anteriores a la crisis. Las tasas activas eran negativas en 1988 y antes de 1988 inclusive. Las tasas activas y pasivas, esto por la administración directa del Estado sobre estas. El crédito comercial se ve que en 1989 se estanca y se reduce hacia 1993. Igual, y los depósitos tienen un comportamiento bastante estable durante esta etapa. Y también podemos ver aquí la estructura y costo global de los depósitos a la vista, los depósitos de ahorro y los depósitos a plazos. En 1988, los depósitos a la vista constituían el 52,8% de las captaciones. Estos eran los depósitos, las cuentas corrientes. Mientras que los depósitos de ahorro 21,9% y los depósitos a plazo 25,3%. En la siguiente lámina podemos observar otros indicadores como la estructura del activo, donde podemos observar que la cartera de crédito constituía el 20,8% del Producto Interno Bruto como representación del activo de la banca. Después de esta situación muy inestable en la década de los 80, donde se empiezan a dar los primeros indicios de una crisis económica bastante considerable en Venezuela, y también la imposibilidad de generar un acuerdo político bastante amplio para acometer las reformas necesarias, llegamos a 1989, que es el año del Gran Viraje. Por favor, en la siguiente lámina. El Gran Viraje fue un programa diseñado y propuesto por el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, apenas asume el mandato en febrero de 1989, que buscaba ejecutar reformas de carácter estructural para equilibrar las cuentas externas, controlar la inflación y construir una estructura de precios más eficiente a través de una política fiscal restrictiva y la liberalización financiera. Esto se fundamentó básicamente en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ya era tema de campaña en 1988. Había candidatos que los candidatos de los dos grandes partidos, que eran AD y COPEI, decían en esa etapa que no se iba a acudir al FMI, cosa que se hizo posteriormente, con el fin de que, primero, reducir los déficits internos y externos. Segundo, restablecer una estructura de tasas de interés que fuera compatible con el crecimiento económico dentro de un clima de estabilidad financiera. En tercer lugar, lograr la diversificación de la economía interna para hacerla menos vulnerable a shocks externos. Desarrollar programas sociales para combatir la pobreza y reformar los institutos y organismos de la administración pública para aumentar su eficiencia. Las medidas fundamentales de este programa fueron, primeramente, la liberalización y unificación del mercado cambiario, que venía
de un régimen de cambios diferenciales, el RECADI, establecido en 1983, donde había un tipo de cambio fijo de 6,30 y otros tipos de cambio dedicados a actividades no prioritarias. En segundo lugar, la liberalización de las tasas de interés, la liberalización del precio de mercado de bienes atendidos por el sector privado, exceptuando una cesta muy reducida de bienes y servicios esenciales, el ajuste de los precios de bienes y servicios públicos, la eliminación de subsidios directos e indirectos y el aumento general de remuneraciones en un 25% con el fin de compensar la caída de los ingresos. Gran parte de estos compromisos se cumplieron, exceptuando las reformas estructurales. En 1989 se produjo una reforma tributaria en la que se eliminaron impuestos específicos y se inició un proceso de reducción progresiva de aranceles que finaliza en 1991. Se simplificó el sistema arancelario, reduciendo las tarifas, y se suceden las privatizaciones, de la cual la única significativa fue la de la CanTV, la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, donde 50% de su capital fue privatizado, aportándole al Tesoro Nacional unos 1.900 millones de dólares, que representaban el 80% del total de los ingresos por privatización. Esto se produce en un contexto geopolítico favorable a Venezuela debido a la guerra del Golfo. Favorable en el sentido de que aumentaban los ingresos por renta petrolera. Esto reportó al país ingresos extraordinarios por el orden de los 6.000 millones de dólares. Se emprendió una campaña para controlar el gasto público, que se relajó entre los años 90 y 91 por los ingresos provenientes del contexto de la guerra del Golfo, y hacia 1993 se vuelve al esquema de austeridad posibilitado por la disminución de la carga de la deuda externa pública, resultando en una reestructuración de esta durante el primer semestre de 1990. Se mantuvo una carga tributaria relativamente baja entre los años 1989 y 1991, debido también a un retraso en las reformas tributarias y a mayores ingresos petroleros que imprimieron una menor urgencia a las medidas. Entre 1992 y 1993, los índices de recaudación tributaria mejoraron como resultado de las reformas al impuesto sobre la renta y al impuesto al valor agregado en 1993. La política cambiaria se concentró en el establecimiento de un régimen de libre flotación que implicó una depreciación del bolívar en 112% en el tipo de cambio promedio aplicables a las importaciones, ayudando a explicar los niveles de inflación del año 1991, que se mantuvo en un promedio de 31%. Aquí también quiero hacer otro paréntesis. Luego de un periodo de suma estabilidad entre los años 60 y 70, donde Venezuela fue un ejemplo, efectivamente, una inflación de una cifra, a partir de 1977 o 1978, el país empieza a experimentar una inflación de 2 cifras, cosa que se ha mantenido hasta la actualidad, bueno, y se ha acentuado con la hiperinflación y la crisis que hemos vivido en los últimos años. En el sector financiero, la medida fundamental fue la liberalización de las tasas de interés, haciendo que éstas pasaran de niveles reales negativos a niveles positivos, y el spread, que es la diferencia entre tasas activas y tasas pasivas, se ensanchó durante este periodo. ¿Qué buscaba la reforma financiera? Garantizar la viabilidad del programa de ajustes, construir un sistema sano y competitivo a través de la liberalización de las operaciones activas y pasivas de los intermediarios privados, la apertura a la banca extranjera y el establecimiento de normas prudenciales relativas a la organización de la industria bancaria, su solvencia y el fortalecimiento de las atribuciones de control de los organismos reguladores. Las tasas preferenciales que existían para los sectores agrícolas e industriales se vincularon a las tasas de mercado cobradas por las 6 instituciones con mayor número de captaciones del país y se progresó en la disminución de la proporción de la cartera de crédito destinada obligatoriamente al sector agrícola. En política monetaria, la oferta se reguló a través de la emisión de bonos cero cupón, no redimidos en parcialidades, sino que se pagan de una vez a su valor nominal a la fecha del vencimiento.
Estos bonos fueron lanzados en 1989 en la Bolsa de Valores de Caracas para producirse subasta y adjudicación directa en el año 1990 a través de la mesa de operaciones del Banco Central de Venezuela. El rendimiento se medía en función del precio en el que se colocaba el instrumento y sus plazos. La función de estos bonos era absorber los excesos de liquidez detectados por el Banco Central para no presionar el mercado cambiario y el mercado de bienes. Como consecuencia de las medidas, en 1989 se produce una recesión del 8% por una caída en las remuneraciones reales provocada por la liberación de precios y un aumento vertiginoso de las tasas de interés que deprimieron la demanda de crédito, por lo que los excesos de las reservas bancarias debían ser desviados al mercado cambiario por la sensibilidad de los agentes económicos al comportamiento de esta variable y la exigencia de desacelerar la inflación. Entre 1990 y 1992, la economía empieza a crecer por un aumento en el gasto público y el estímulo a la actividad privada generada por la nueva política económica. La demanda de crédito se recupera, pero no llega a niveles similares a los de los años precedentes. A pesar de la contracción que se experimentó en los depósitos en 1989, estos se recuperan en los años posteriores. Y la liberalización de las tasas de interés provocó un cambio en el costo real del crédito para las empresas. Entonces, a pesar de la recuperación económica, la cartera de crédito se iba deteriorando, aunque hubo periodos de recuperación, pero que no llevaron a este componente, mejor dicho, a los niveles anteriores a la crisis. Y la crisis institucional y política de 1991 y 1993 hizo retroceder las actividades de intermediación financiera de la banca, con una aceleración de la inflación y un retraso en las reformas que debían ser aplicadas en el siguiente periodo constitucional. También aquí quiero explicarles un poco el contexto. Recordemos que el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que va desde 1989 a 1993, fue uno de los más inestables de la historia de Venezuela hasta ese entonces. ¿Por qué? Primero, luego de la aplicación de las medidas del Gran Viraje, en febrero, se produce la explosión social del Caracazo, el del 27, el 28 de febrero y el 1 de marzo de ese año. Luego, en 1992 se producen las dos intentonas golpistas. Todo esto mermaba o disminuía la capacidad de generar un acuerdo político necesario para realizar o acometer las reformas. También debemos destacar que inclusive el mismo partido del presidente estaba en contra de él, como era Acción Democrática. Inclusive lo expulsaron. Por lo que el panorama en esa etapa de la vida nacional no permitía la generación de un programa agresivo de cambios estructurales. En esta época tampoco existía, volviendo un poco al desempeño de la banca, no existía una normativa para la medición de riesgo en la cartera de crédito, ni tampoco había capacidad técnica de la superintendencia para evaluar y controlar los riesgos. La liberalización y el aumento de las tasas de interés condujo un cambio en la composición de las captaciones en favor de los depósitos a plazo y en perjuicio de los depósitos a la vista. El costo de los depósitos se cuadruplicó entre 1988 y 1993 y también hubo un cambio en la composición de los activos de la banca. Ok, las inversiones en valores también tienen un aumento en la participación de los activos entre los activos de la banca y se generan nuevas inversiones en valores concentradas fundamentalmente en los bonos cero cupón, que exhibían un alto rendimiento y muy poco riesgo. Los cambios de composición en activos y pasivos debilitaron el desempeño de la banca. El margen financiero se estrecha, implicando una menor participación de activos productivos en relación con el Producto Interno Bruto, que no se compensó por un aumento del spread entre las tasas activas y pasivas. Y los gastos de transformación se mantienen constantes. Estos gastos de transformación son los gastos de personal, los gastos operativos, las pérdidas asumidas y los castigos.
pero se presenta una moderada alza en los últimos años del periodo de 1989 a 1993, lo que implica una menor eficiencia operativa debido a que las pérdidas realizadas y los castigos aplicados tienden a disminuir. También había, al no existir regulación, normativa provincial y una regulación exhaustiva sobre el sistema bancario, las prácticas contables de estas instituciones eran un tanto dudosas, lo que llevaba a no conocer a ciencia cierta la situación y los resultados de la banca. Y también estos dependían de los ingresos extraordinarios. Siguiente lámina, por favor. El Banco Latino, que es el primero que cae, fue una institución fundada en 1950 como Banco Francés e Italiano para América del Sur, con el propósito de ser un medio para asegurar los recursos de los inmigrantes llegados a Venezuela luego de la Segunda Guerra Mundial. Cambia su denominación en 1975 como consecuencia de lo que les había mencionado anteriormente, de la venezolanización de la banca. Este banco, gracias a la liberalización, se encabeza, mejor dicho, una competencia descarnada por captar depósitos, aumentando sus tasas de interés a niveles impensados, creo que 70-80%, según la bibliografía consultada. El banco lastraba con problemas de liquidez, que buscaba remediar a través de la captación masiva. La captación masiva la iba a lograr a través de un aumento de las tasas de interés pasivas, básicamente, aprovechando el contexto de la liberalización producida por las reformas. Pero la estrategia llevada a cabo por el banco no ayudó a solucionar la crisis, ya que esta obedecía fundamentalmente, según Pedro Palma en el año 1999, a una alta concentración de préstamos a empresas relacionadas, así como al financiamiento de proyectos ilíquidos y a inversiones que no generaban resultados óptimos. Ahora vamos a explicar un poco la cronología de la crisis. En la siguiente lámina, por favor. Esta inicia el 13 de enero de 1994, con la salida del Banco Latino de la Cámara de Compensaciones. El Banco Latino para esa etapa era el segundo más grande del país. Pasó de ser el sexto en la década de los 80 al segundo en la década de los 90, en un lapso nada más de 8 años, fundamentalmente por la liberalización de las tasas de interés. Se genera la salida del banco de la Cámara de Compensación y el Consejo Superior de la Superintendencia del Banco interviene a esta institución a puerta cerrada. En este entonces, el banco concentraba un 8,6% de los depósitos y un 6,4% del patrimonio del sistema bancario en 1994. El banco congela sus operaciones por un lapso de 79 días. Aquí eran clientes, tenían cuentas, 675.558 personas. Imaginémonos la conmoción que pudo generar la retención del dinero de más de 500.000 personas en un país que para esa época tenía 20 millones de habitantes. Podemos imaginarnos la magnitud de lo que sucedió. Luego, esto genera obviamente una situación muy anómala en el tema financiero y los clientes de los demás bancos recurren a estos para sacar su dinero, se generan corridas y se generaliza la desconfianza en el sistema financiero nacional. Algunos bancos relacionados con el Latino, como Maracaibo y Barinas, las corridas fueron masivas. Y estas y otras instituciones también debieron ser auxiliadas por el Fondo de Garantía de Depósitos, el FOGADE, con anticipos del BCB. Y la intervención se produce en 5 fases.
En enero de 1994 es la primera, la intervención del Banco Latino. En abril de 1994 se genera una mayor desconfianza y nuevas intervenciones. En junio se intervienen 9 bancos. En agosto se intervienen 2 bancos grandes, el Banco de Venezuela y el Consolidado. Y entre febrero y agosto de 1995 se intervienen 4 bancos más, lo que nos permite estructurar la crisis en estas etapas que estamos observando. La ley de emergencia financiera se promulga luego de la crisis del latino porque no existía regulación sobre las quiebras de las instituciones del sistema financiero, básicamente por eso. Esta se aprueba en marzo de 1994 con el nombre oficial de Ley Especial de Protección a los Depositantes y de Regulación de Emergencia en las Instituciones Financieras, buscando establecer las normas necesarias para proteger a los depositantes y acreedores de las operaciones de los bancos y otras instituciones financieras, facilitar la recuperación de sus fondos, resguardar la confianza en el sistema financiero y regular la emergencia, entendida como una situación en la que todo o parte del sistema de bancos e instituciones financieras presentaban problemas de rentabilidad, liquidez, solvencia o de otra naturaleza que pusieran en peligro la estabilidad del sistema de pago y la seguridad económica del país. La ley aumenta los montos de las garantías de depósitos de un equivalente de $8.861 a $35.445, según el tipo de cambio de marzo de 1994, por depositante. También faculta a la Asamblea General de FOGADE, previa opinión favorable del BCB, a aumentar el monto de las garantías, cosa que no sucedió en la segunda y en la tercera ola de la crisis bancaria. En 1995, el 6 de julio, para ser más específico, el Congreso aprueba una ley de regulación de la emergencia financiera que extiende, aumenta la garantía de depósitos por el orden de los $58.824 por depositante. El Estado debía también, en el contexto de estas nuevas regulaciones, resguardar la estabilidad patrimonial del FOGADE, del Fondo de Garantía de Depósitos, proporcionando los recursos necesarios para fortalecer su capital y complementar los aportes realizados por las instituciones del sistema financiero. Y se aprueba una ley especial que autorizaba operaciones de crédito público por el orden de los 400.000 millones de bolívares para realizar aportes patrimoniales en FOGADE. ¿Qué regulaba también la ley de emergencia financiera? Los plazos de las intervenciones, la participación de bancos y otras instituciones financieras en empresas del exterior, financieras del exterior, que debía ser autorizadas por la Superintendencia de Bancos, las operaciones en mesa de dinero que no debían ser colocadas en lapsos mayores de 30 días y también las condiciones para la rehabilitación y apertura del Banco Latino. Aquí debemos decir algo. La intervención del Latino fue a puerta cerrada, se suspendieron las operaciones, mientras que las otras etapas de intervenciones, las otras oleadas de intervenciones, se producen a puertas abiertas. En la segunda etapa, se vieron afectados bancos que representaban el 21,2% de los depósitos y 19,6% del patrimonio total del sistema. Esto se complementó con un régimen de control de cambio, ya que por la inestabilidad del sistema financiero se estaba produciendo una corrida hacia el exterior, con una paridad única y la prohibición de transacciones en divisas fuera del mercado oficial. En la tercera ola, se produce la intervención del Banco de Venezuela y el Banco Consolidado, como lo dije anteriormente, que concentraban el 13,2% de los depósitos y el 10,8% del patrimonio. Instituciones grandes y de muy buena reputación para la época. Y en la cuarta ola, fueron estatizados los bancos. Ya se deja la figura de la intervención para proceder directamente a la nacionalización o estatización de bancos, como los
el Banco Progreso, el Banco República y el Banco Andino, que concentraban un 6,7% de depósitos y un 5,1% del patrimonio. Y en la quinta ola se intervinieron y estatizaron los bancos ítalo-venezolano, Principal, Profesional y Empresarial, que eran el 4,8% de los depósitos totales y el 4,1% del patrimonio de la banca comercial. Para tener una idea de la dimensión de la crisis, estos bancos, los intervenidos, representaban el 54,6% de los depósitos y el 46% del patrimonio del sistema bancario en su totalidad. En esta etapa, los peores momentos se produjeron entre la segunda y la tercera ola, viéndose afectados 11 bancos que representaban más de la tercera parte de los depósitos en un plazo de 3 meses. Y se vieron afectados por la crisis 9 bancos hipotecarios, 17 bancos de inversión, 15 arrendadoras financieras y 19 fondos de activos líquidos y cientos de empresas relacionadas, inclusive canales de televisión, periódicos, revistas, constructoras, etc. Por ejemplo, la construcción del centro de Confinanza, la Torre de David, se detuvo por la crisis, porque Confinanza fue una de las instituciones que quiebra durante la crisis bancaria y la construcción de esta torre en el centro de Caracas tuvo que verse detenida por las dificultades financieras que estaba atravesando la empresa. En la siguiente lámina podemos ver cómo fue el comportamiento de la banca durante la crisis. Por favor, la siguiente. Gracias. Aquí podemos ver las olas de las que le estaba hablando y la dimensión de cada una de ellas. Podemos ver lo que explicaba anteriormente, que la segunda y la tercera ola entre junio y agosto de 1994 fueron las peores, que concentraron 21,2 y 13,2% de la participación del mercado de la banca. Y los montos de los auxilios financieros otorgados por FOGADE a la banca comercial y otras instituciones financieras. Podemos ver cómo en 1994, esto eran imagínense ustedes, 1.098.715 millones de bolívares, y en 1995, 198.930 millones. En la siguiente lámina podemos ver los indicadores de desempeño en función del PIB real y los bancos intervenidos. Por favor, la siguiente. Me quiero concentrar en el último cuadro. Aquí podemos ver que los bancos intervenidos fueron el Latino, Amazonas, Bancor, Barinas, Construcción, La Guaira, Maracaibo, Metropolitano, Popular, Tequendama, Venezuela, Consolidado, Andino, Progreso, República, Ítalo-Venezolano, Principal, Profesional y Empresarial. 19 bancos, donde el más grande era, por supuesto, el Latino. Aquí lo que les venía explicando. 54,6% de participación del mercado, en cuanto a los depósitos, y 46% en términos de patrimonio. Y también se puede observar los indicadores de desempeño en función del PIB real, como el margen financiero, los gastos de transformación, el margen de intermediación, el margen de negocio y los ingresos extraordinarios.